Reinado de Alfonso XIII. Alfonso XIII comenzó su reinado desde su nacimiento, y por no poder reinar su madre ejerció de regente hasta 1902. Como rey intentó regenerar España tras el desastre de 1898. Su reinado se basó en crisis y problemas, los cuales empezaron con los partidos dinásticos de 1902. En 1905, también se llevó a cabo la crisis de la Restauración, que marcó también su reinado, ya que en esta época la población se quejaba de la forma de gobierno que se regía con el turnismo, y las grandes posesiones de los caciques. Como problema más importante, está la Semana Trágica de Barcelona en 1909, que se dio debido a que el ministro de Barcelona quería mandar a los reservistas a Marruecos para afrontar los problemas que allí existían. Esta comenzó en el puerto, cuando todos los ciudadanos que iban a la guerra iban a embarcar y se rebelaron. Durante esta época se llevaron a cabo muchas huelgas en protesta por esta guerra. La Primera Guerra Mundial, 1914-1917, fue un hecho que también marcó el reinado de Alfonso XIII. Derivado de esto, en 1917, también surgió una crisis en distintos campos. En el militar, debido a que los soldados se amotinaron por la presión que tenían, a pesar de no tener recursos para finalizar la guerra. Con esta crisis surgieron las juntas de defensa, que fueron unos sindicatos que defendieron sus intereses económicos y profesionales, ya que los soldados que se encontraban en la península recibían menos recursos que los que estaban en Marruecos. En el campo político, surgió una crisis debido a que no se conseguía integrar en una España oficial, del cual salió la Asamblea de Parlamentos. En el campo social, la crisis surgió principalmente por el movimiento obrero, dando lugar a una huelga general. También surgió una crisis económica, ya que tras la Primera Guerra Mundial España dejó de vender fuera del país. La Guerra de Marruecos fue el conflicto bélico que enfrentó a España con el Sultanato de Marruecos entre 1912 y 1921, durante el período del reinado de Alfonso XIII en España. Esta guerra se fue encabezada por el marroquí Abdelkrim, que tenía una resistencia contra España y Francia. El hecho más importante de la Guerra de Marruecos fue el desastre de Anual en 1921, que fue una grave derrota militar española. Todos estos problemas crearon un descontento social, que provocó la eliminación de la monarquía liberal de Alfonso XIII, dándose un golpe de Estado en 1923 y dando inicio a Dictadura del Primo de Rivera. La dictadura del Primo de Rivera se dividió en dos directorios. Directorio militar. Comienza con un golpe de Estado en 1923 en el que se afirman unas restricciones: suspensión de la Constitución, prohibición de los partidos y sindicatos y la suspensión de libertad. El fin de este directorio llegó con un mantenimiento de orden público, y el fin de la Guerra de Marruecos en 1925. Directorio civil. Comienza con una serie de éxitos: desembarco de Alhucemas, ampliación del programa de obras públicas y la victoria en Marruecos. Sin embargo, se da una represión donde Primo de Rivera fracasa como político, queda aislado y dimite en 1930. Además, el antiguo rey Alfonso XIII decide abandonar como rey, saliendo del país. Tras el abandono total del país por parte de Alfonso XIII, se decide volver a una situación intermedia, con la que se pretendió llegar a la República. El 12 de abril de 1931 se convocan unas elecciones municipales en las que se quieren eliminar las censuras, y las candidaturas republicanas consiguen en estas elecciones una mayoría de votos con los que aprueban el inicio de la Segunda República. La República se proclama de primeras en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y las ciudades más pequeñas en un principio no votan por lo que se proclama sin su consentimiento, lo que lleva a ciertas disputas, aunque tras todas las elecciones municipales se proclama en toda España. La Segunda República Española. La Segunda República fue el régimen político que existió en España entre 1931 y 1939. Fue la sustitución por la monarquía de Alfonso XIII, y dio su fin con la guerra civil que dio lugar a la dictadura franquista. Tras el período de gobierno provisional se aprobó la Constitución de 1931, y se iniciaron una serie de reformas. La Segunda República se divide en tres etapas. La primera es el bienio reformista 1931-1933.
En esta etapa se aprueba el sufragio universal masculino, con el que se permitía el voto a todos los hombres que cumpliesen los requisitos legales. Además hubo una constitución en 1931, en la que se firman unos nuevos estatutos de autonomía y nuevos derechos, y estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939. Dentro de este bienio reformista también hubo diversas reformas, como en los estatutos de autonomía, con los que se busca la independencia de algunas regiones, como Galicia, País Vasco y Cataluña. Otra reforma fue agraria, con la que se intentaba que los caciques diesen los latifundios mal explotados a los campesinos, lo que perjudicaba a los caciques, por lo que estaban en desacuerdo de la reforma. También hubo diversas reformas en el campo militar y religioso. En la militar se reformaron los ejércitos tras las pérdidas sucedidas en la Guerra de Marruecos, buscando garantizar la fidelidad del ejército al nuevo régimen republicano y propiciar la reducción del excesivo número de jefes y oficiales. También existió una reforma educativa, en la que se amplió el programa de ampliación de escuelas, se permitió la enseñanza mixta, y la asignatura de religión dejó de ser obligatoria. Como segunda etapa está el bienio radical cedista, 1933-1936. En esta etapa surgen contrarreformas que paralizan las reformas llevadas a cabo en el bienio reformista. Estas contrarreformas fueron aprobadas por la CEDA o partido de derechas, cuando ganó las elecciones. Las contrarreformas se basaron en la paralización de la reforma agraria, la paralización de la reforma militar, con la que los ejércitos fueron destructurados, y la paralización de la reforma educativa. Mientras tanto, los partidos de izquierdas seguían luchando para volver a reanudar esta serie de reformas. Todo esto hizo que en España dominaran los partidos de derechas, y provocó el enfrentamiento entre partidos de izquierdas y derechas. Esto terminó en una crisis que afectó principalmente a Asturias, donde surgió una revolución. Como tercera etapa, está el Frente Popular, 1936. En esta etapa el Frente Popular agrupó a los partidos de izquierdas, que en este caso ganaron las elecciones. Estas elecciones se hicieron de forma algo desigual, ya que el número de diputados de ambos partidos eran muy diferentes, ya que las elecciones electorales se hacían de forma muy injusta, donde el número de diputados de los partidos no solo dependía del número de votos, ya que también dependía de la preferencia que se tenga entre los partidos. Esto creó un descontento en los partidos de derechas, que seguirán intentando que el país se rija en sus políticas. Con los partidos de izquierdas al poder, se reanudaron las reformas, y se tramitaron unos nuevos estatutos de autonomía. Este hecho fue el que creó un total enfrentamiento entre los partidos, creando así violentos enfrentamientos callejeros entre grupos falangistas, socialistas, comunistas y anarquistas. Todo esto desembocó en la crisis de 1936, la cual fue aprovechada por el ejército de Marruecos, que creó una rebelión. Esto terminó con la Guerra Civil Española el 17 de julio de 1939, eliminando la República y dando comienzo a la dictadura franquista.